Yo quiero recordar que siempre este tipo de gobiernos se da y empiezan a emerger o empiezan a debilitarse cuando las luchas intercapitalistas adquieren más dimensión. Y Milei se metió con Pablo Roca. Claro. A ver, para que quede claro. Sí. Y también con Madanes Quintanilla, pero con Pablo Roca. Y cuando se metió con Pablo Roca es porque salió sin necesidad de hablar, Milei, a proteger o a avalar la estrategia de Bulgeroni. Entonces, por eso digo esas luchas intercapitalistas. Claro. Y cuando hablamos de Pablo Roca, también tenés que hablar de Mañeto, porque fueron y quieren mantener la conducción política del poder económico. Y entonces no es casual, digamos. Claro. En un escenario de estancamiento y caída rumbo a la recesión. Era interesante la nota tuya porque es algo muy poco transitado en este momento, que este es un gobierno que está con viento a favor. Digo porque siempre se decía con el kirchnerismo, tiene viento a favor. Bueno, sí, podés no aprovecharlo, el viento a favor. Y acá les va mal con viento a favor. Tenés una economía que está estancada, una economía que destruye empleos, que destruye empresas, que se incrementa, como antes mencionaba, la morosidad, donde tenés un incremento de la tasa de desempleo oficial del 7,5%, y como vos mencionabas, la nota de Sebastián Premisi a partir de un estudio de Claudio Lozano, del instituto donde está Claudio Lozano, que habla del doble, el 15%, la desocupación ampliada. Entonces vos agarrás y decís, ¿qué catástrofe pasó en estos 2 años para todos estos datos económicos? Tuviste shock externos o internos negativos. Por ejemplo, la sequía del 2023 es un shock interno negativo. Claro. O la guerra de Rusia a Ucrania en el 2022 es un shock externo negativo. Esto con Alberto Fernández. ¿Pero qué le pasó durante estos 2 años a Milei? Un viento a favor extraordinario. Yo creo que ni Néstor lo tuvo, Néstor tuvo la de la soja. Uh-huh. Pero acá lo que tuviste, si simplemente yo hago la enunciación y lo podemos ver en las placas, quienes están en YouTube, tuvieron 2 años de cosecha de agro en niveles récord. Después las empresas colocaron un total de 40.700 millones de dólares, o sea, ingreso de dólares por endeudamiento en estos 2 años. El superávit comercial positivo, tanto en el 2024 como en el 2025, en total 30.000 millones de dólares. También superávit del comercio exterior energético, en total 13.483 millones de dólares, que va a ser más alto este año, además por el crecimiento de las exportaciones, porque la guerra en Medio Oriente disparó el precio del barril del petróleo Brent por encima de los $100. Además, Estados Unidos primero te salva con el Fondo Monetario Internacional, 20.000 millones de dólares. Después también te da un swap de 20.000 millones de dólares, de los cuales desembolsó 2.500 millones de dólares. Es muy impresionante cuando lo decís todo junto, ¿no? Bueno, en total, 110.000 millones de dólares en 2 años. Con una economía estancada. Tenés que hacer las cosas, pero no mal, muy mal, pésimo. Tomando palabras de Milei, burro, ignorante. Él lo dijo. No son mías, yo la estoy repitiendo. Porque si no, no puedes hacer esto, digamos, con unos datos económicos que son todos negativos. Todo negativo, salvo en sectores, en nichos, hidrocarburo, energía, intermediación financiera y agro. Todos los otros son todos negativos. Y si haces un ejercicio teórico, porque viste que yo te mencioné la sequía del 2023, entonces vos tuviste 2024, 2025 positivos, obviamente saliendo de la sequía. Si vos sacás el agro, la economía en 2 años no creció. 0. Esto es a partir de un informe de FIDE. Entonces, ¿qué hicieron? Un agro comparado con la sequía del 23, además. Sí. Entonces, ¿qué hicieron durante estos 2 años, ya un poquito más, 28 meses? Entonces, es un desastre. Cuando hablan de orden macroeconómico, de que hay un boom, simplemente si querés podemos ver un archivo de Milei cuando hablaba de qué es lo que iba a pasar con la economía. Es el tape 5, por favor. No solo eso, sino que además el último dato desestacionalizado de 0,8 implica que Argentina se está expandiendo al 10%. Yo recuerdo que en algún momento, digamos, los pelotudos abanderados de las formas se quejaron porque dije que la economía argentina iba a subir como pedo de buzo. Muchachos, bienvenidos porque las burbujas están por todos lados.
No subió. No, Digamos, ¿no? podemos decir que no subió. No hubo burbujas. No hubo burbuja. Ni No, pedo. claro. Entonces, esto es lo sorprendente. Un viento de cola que extraordinario, que este experimento liberal libertario lo desperdició de una forma obscena. Digamos, haciendo una política económica de burros e ignorantes. Eso le da contexto a todo esto, ¿no? La verdad que no se había planteado este tema de decir, ojo que les va mal, a pesar de todo esto que entró, ¿no? A Sí, pesar de te todo esto imaginas, que entró. si no tuviese No, entrado todo esto. Si hubiera tenido la pandemia, la guerra y la sequía. Claro, exactamente. ¿No? Exactamente. ¿Cómo le hubiera ido? Bueno, y lo último, porque con los vientos de cola, vos lo que tiene que haber la política económica es que tiene que potenciarlo. Cuando Néstor Kirchner, en el primer ciclo del kirchnerismo, que después continuó, pero después empezó a tener shocks externos negativos, por ejemplo, la crisis de Lehman Brothers en el 2008. Pero en la primera parte, con una soja casi de $600, y además ya con un ciclo positivo que acompañaba desde la época de Duhalde, porque después del estallido de la convertibilidad, cuando vos tenés el viento de cola, el tema es si vos lo potenciás. Claro. Por eso estaban las tasas chinas, por eso era al 8%. Tenías un viento de cola, pero lo potenciabas con una política con componentes heterodoxos. Acá, ese viento de cola no lo potenciás, al revés, pinchás la vela. Claro. Pinchás la vela. Entonces, no tenés ese crecimiento extraordinario, lo que tenés es una caída fenomenal. Uno puede hacer con el contrafáctico, si no hubieses tenido este viento de cola, esta política económica te llevaba a una situación Y catastrófica. Néstor crecía con un superávit fiscal del 3% y superávit comercial. Porque la política económica son un montón de variables, no una o dos variables. Exactamente, exactamente. Y además con crecimiento de la economía, crecimiento de generación de nuevas empresas, con crecimiento del empleo, pero porque lo potenciaba. Claro. Esto es de la política económica. Lo que está haciendo Caputo, Luis Caputo y Milei es al revés. Digamos, lo que está haciendo es desaprovechar este fabuloso viento de cola de la economía argentina.